Mis queridos oyentes, reciban una vez más nuestro saludo cariñoso en el nombre del Dios único y verdadero. Tenemos en la lectura en el Salmo 34, verso 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hasta aquí la lectura de esa palabra que tiene vida y poder. Un abrazo de antemano para todos nuestros amables oyentes con el más profundo respeto en el nombre de Jesús. Estaba leyendo una anécdota muy hermosa que me pareció traer la colación para ustedes y especialmente para aquellos que dicen que Dios no existe. Estaba un profesor enseñando la clase de doctrina para explicarle a los alumnos que Dios sí existe. Y estaba demostrándole con algunos textos de las Escrituras la existencia del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios de la Biblia. Y cuando el profesor está haciendo esto, llega un hombre malo, estos hombres perversos, un ateo. La Biblia no habla de ateos, habla de insensatos. El insensato y el necio es el que niega la existencia de Dios. Yo me pregunto, ¿cómo se puede negar la existencia de Dios cuando la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos? La creación nos habla de ese Dios diseñador de la creación. Pero el necio dice que Dios no existe, que Dios no hay. La Biblia no les llama incrédulos ni ateos, les llama necios, porque es una necedad desconocer la grandeza y la dimensión de la creación de Dios. Toda la creación nos habla de un ser superior, de un ser con una sabiduría superior a la de cualquier ser humano. Y entonces entró el señor este, el caballero este, y desmintió al profesor de la Biblia. Y empezó a alegar diciendo, Señor, ¿usted por qué se pone a enseñar que Dios existe? Si Dios no existe, Dios es una utopía, Dios es un invento de los evangélicos. Nosotros sabemos que Dios sí responde, que Dios sí existe. Y una de las razones fundamentales para saber que Dios sí existe es que Él responde la oración. Por eso he tomado este texto, Salmos, el libro de los Salmos, el 34:15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos, dice el verso 17, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Escuche, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos del espíritu. En otra parte dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. El salmista nos recoge unos textos lindos y entre ellos dice, con él estaré yo en el día de la angustia, me invocará y yo le responderé. Entonces tenemos la existencia de un Dios que no solamente existe, que no solamente oye, sino que responde la oración. Entonces el profesor de la clase de la Biblia se dirigió al caballero y le dijo, perdone, señor, usted dice que Dios no existe, ¿verdad? Eh, el señor que entró arbitrariamente al salón, le dijo, ¿y usted cómo me demuestra? Demuéstreme que Dios existe y yo creeré, porque yo nunca he podido entender que Dios existe. Y el profesor le dijo en una forma muy respetuosa, práctica y contundente, le dijo, ¿sabe una de las cosas, Señor? Una de las razones por la cual enseñamos que Dios existe, que Dios sí existe, es porque contesta la oración. Y entonces el profesor religioso entre comillas, le dijo al profesor, bueno,
Vamos a ver si es cierto que Dios existe. Yo le voy a decir que me dé una respuesta. Voy a presentarle una petición y entonces veremos a ver si es cierto que Dios existe. Entonces el profesor, el señor incrédulo, el patán este, le dijo al profesor de la clase de doctrina, le dijo, delante de ustedes voy a hacerle una petición a tu Dios. Y si me la responde, entonces yo creeré que existe Dios. Pero estoy convencido que Dios no me va a responder. Y entonces, alzando la voz grosera y altaneramente, dijo aquel impío, dijo, si Dios existe, que me corte una pierna. Y claro, no pasó nada en el momento. Y el hombre se dirigió a los alumnos y al profesor y les dijo, si ven que el Dios de ustedes es una utopía, que el Dios de ustedes no es más que un invento que ustedes han tomado en sus mentes, Dios no existe. Miren, le acabo de decir que me moche esta pierna y no hizo nada porque no existe. Resulta que al salir del salón de donde él enfrentó a los alumnos y al profesor, se fue a pasar la calle, pero no miró hacia un lado y al otro y lo atropelló un carro y le arrancó la pierna izquierda. Lo llevaron al hospital ya prácticamente desmayado del impacto tan brutal, como sería que le arrancó la pierna izquierda el impacto. Y cuando él volvió en sí allá en el hospital, ya le habían amputado la pierna. Y entonces, llorando, tuvo que decir, verdaderamente esos evangélicos tienen razón. Dios sí existe, me contestó la oración. El Dios de nosotros no es un Dios pintado en la pared, no es un Dios con brazos de yeso y con varillas de hierro por dentro, no es un ojo, no es un Dios con ojos de plástico, no, no es un Dios muerto, no es un Dios pegado en los agujeros de una pared, con todo el respeto que usted merece. Es el Dios vivo y real, el Dios que existe, que contesta, que no solamente escucha la oración y la responde. Esto nos da autoridad también a nosotros, queridos hermanos, para que usted sepa que tenemos al Dios que responde tus oraciones. Con Él estaré yo en el día de la angustia. Me invocará, yo le responderé. Los justos claman y mis oídos están atentos al clamor de mi pueblo. Así que creo que esta anécdota nos va a servir a nosotros para que adquiramos más fe. Cuando venga el problema, no corras, no busques la mano del hombre, que el hombre es insensato, es cruel, es egoísta, es orgulloso, es presuncioso. El hombre no piensa sino en él. Nunca pienses en el hombre cuando tienes a ese Dios tan grande, a ese Dios maravilloso que se ha comprometido a darte una respuesta práctica, una respuesta contundente. Clama a mí y yo te responderé. Que este versículo, que esta anécdota nos dé la suficiente confianza y fe para seguir creyendo que Dios sí responde y que le responde aún a los ateos. Un abrazo. Dios les bendiga.